Ah, ya. La pregunta de Gabriel, las funciones de hash suelen ser públicas. De eso voy a hablar un poquito justo hoy. Eh, Básicamente hay como dos tipos o algo así. Eh, en el fondo las funciones son públicas, pero según el uso, eh, pueda que dentro de las operaciones guarden algunos parámetros que son privados y que son los que permiten verificar. Eso justamente vamos a ver en un ejemplo de una, comillas, función hash de juguete que creé basándonos en las cosas que habíamos dicho antes, que es obviamente de juguete. De ahí hay las funciones hash, las más utilizadas se llaman MD5 y hash 256, perdón, SHA, Secure Hashing Algorithm, SHA-256. Eso es porque la longitud tiene cadenas de 256 bits y cosas así. Eh, que es una mejora de la SHA anterior que, como era muy cortita, no es tan segura. Voy a hacer como mostrarles el, una función de hash, como les digo, una de juguete, y después vamos a ver cómo funciona la función hash, las funciones hash de verdad de SHA-256 y MD5, eh, cómo funciona en un ejemplito. Y Daniel, quien fue de algún modo responsable de que todo esto inicie, que él siguió algunos cursos de la parte como informática de esto, de cómo programar las cuestiones de seguridad y criptografía, pero él quería aprender un poco de la base teórica eh, y de la matemática que hay detrás en cierto aspecto. Entonces, bueno, él va a mostrarles al final de la clase un poco unos ejemplos de cómo funciona en la vida real, digamos. ¿Sí? Yo voy a hacer un ejemplo de juguete en donde vamos a tratar de entender cómo funciona o por qué funciona. Y él va a mostrarles luego eh, la forma real, ¿no? Cómo funciona en la vida real. Entonces, lo que habíamos dicho es que las funciones de hash son, tiene una propiedad importante, que no tienen que ser invertibles, pero de algún modo deben ser casi invertibles. O sea, más bien, no podemos encontrar la inversa porque no son funciones biyectivas, pero no podemos, debe ser difícil encontrar dos valores, dos valores que se envían al mismo, al mismo valor de función. ¿Sí? Dos X que se envíen al mismo Y, no, no es muy probable encontrar. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, lo que habíamos dicho, ¿no? Entre comillas, la prueba del 9. ¿Sí? Funciona como parcialmente. Funciona parcialmente la idea de ser una función hash. Más bien es una función de verificación, que eso lo vimos clarito. ¿Sí? Verifica. Pero en el fondo la idea es que no es segura. ¿Sí? O sea, no podríamos usarle solita como una función hash, porque en el fondo no envía cosas cercanas a cosas lejanas. ¿Sí? O sea, si fallábamos por un número en la operación, no, también vamos a fallar por un número en la función hash. ¿Sí? O sea, en nuestra prueba del 9. Entonces, esta no cuenta. ¿No? No nos sirve directamente. Pero pensemos en un ejemplo igual bien simple. Pensemos de todos modos en la idea de, estamos en la escuelita, ¿sí? Segundo, tercer grado, recién aprendemos a sumar, multiplicar y todo eso. Y nos dicen, bueno, ¿cómo podemos más o menos comprobar que hemos hecho bien las operaciones? ¿Sí? Por ahora la idea de comprobar. Luego voy a hablar de el otro uso. ¿Sí? Por ahora comprobar que están bien hechas las operaciones. ¿Sí? Digamos
dijimos ya, una opción era usar la prueba del 9. Es decir, si tengo 384 más 946 y suman 0, 2, 3, y esto creo que es 12, ¿sí? Y usamos la prueba del 9, esto es módulo 9, esto es 7 y 8, 15, 6, el 9 desaparece, 4 y 6 es 1, y sumé mal, ¿verdad? Ah, llevaba 1 por aquí. Entonces, si se fijan, ahí podemos verificar que estaba mal sumado, porque acá me dio 7, perdón, me dio 6, pero me debería dar 7. Es justamente porque creo que me olvidé de llevar uno acá, ¿no? Y entonces ahí funcionaría, ¿sí? Pero digamos, con tener el 7 yo no estoy seguro de que mi operación estuvo bien o no, ¿sí? Yo sé que módulo 9 esto funcionó, ¿sí? Esto es en Z9. ¿Alguna idea de cómo mejorarle para que realmente, o sea, para que la probabilidad de que me equivoque, aún teniendo el valor correcto de mi comprobación, sea prácticamente cero? O sea, de que casi nunca me equivoque si yo conozco la forma de comprobar la respuesta, sin haber sumado. Ojo, acá nunca sumé estos dos números. Acá sumé 6 y 1. ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Más o menos simple, que se les puede ocurrir por ahí. Y que sea fácil de ocupar para un niño de tercer grado, ¿no? De segundo o tercer grado. ¿Qué otra cosa es como que fácil ver aquí? Y a partir de eso vamos a tratar de generar una función hash igual de juguete, ¿no? Yo creo que la cuestión más fácil, bueno, sumar en Z9 estuvo fácil. Esta también es mucho más fácil, incluso sumar en Z10, ¿sí? Sumar en Z10 es fácil porque es solo tomar la última cifra. Entonces solo hago 4 más 6 me da 0, ¿sí? Y, un, y, un último, y una última cosa que puede ser importante y simple para verificar es como la longitud del número, ¿sí? O la cantidad de caracteres. Entonces, en este caso es 4. Y yo puedo como que codificar y decir que mi función h de 1330, o sea, el 1330 era el número, yo le puedo escribir como un código, entre comillas, es este 704, ¿sí? Una tripleta de números. La suma en Z9, la suma en Z10, o sea, el número en Z9, en Z10 y la longitud. Y entonces, por ejemplo, incluso sin saber mucho, sin saber que la respuesta es exactamente 1330, si yo veo un número que módulo 9 no me da 7, ya sé que estoy mal. Si veo un número que no termina en 0, ya estoy mal. Y si veo un número que no tiene 4 dígitos, ya está mal. Si se fijan que en el fondo van a haber muy pocos números que compartan este mismo código. O sea, si me equivoqué al sumar como hace rato, digo 1230, que es un número bastante cercano. ¿Sí? Aquí falló porque módulo 10, módulo 7, esto salía 6, 0 y 4. El código es distinto, ¿sí? Entonces, dos cosas distintas se envían a cosas distintas. Pero, pregunta, ¿es fácil? ¿Alguien puede encontrar algún otro número que tenga este mismo código? O sea, 7 módulo 9 que termine en 0 y de 4 cifras. En este caso no va a ser tan difícil, ¿sí? Pueden escribir en el chat o decirlo en voz alta si quisieran. Algún otro número cuyo código en cierto modo sea el mismo.
En este caso, lo más fácil, creo yo, es justamente como permutarle, ¿no? Es decir, este 3130 también va a ser 704, ¿sí? Entonces vemos que la función h no es inyectiva, pero es lo suficientemente buena para verificar si hemos hecho bien la suma, digamos, ¿sí? Porque es muy poco probable que el niño de 7, 8 años, cuando está sumando esto, obtenga 3130, ¿sí? Que en vez de decir 3 y llevo 1, ponga así y ponga 3 y llevo 1 acá. Muy poco probable, digamos, este error es mucho más probable entre los casos que le podría pasar. ¿Sí? Ahora, obviamente, aquí lo estoy diciendo como forma de comprobar si, Franco decía el 6550 también. 6, 16, son 7, sí. 6550 también funcionaba. Y hay muchos otros. Sí. Eh, no sé cuántos, ¿no? Si quieren pueden ponerse a contar, ¿sí? Pero hay varios números que funcionan, ¿ya? Entonces lo que sabemos es que H no es inyectiva, eso es lo importante, pero es poco probable, pero es como, comillas, una condición contraria a la de continuidad, ¿sí? Una función es continua cuando valores cercanos, valores parecidos, se envían a valores parecidos, ¿sí? Aquí en cambio, valores parecidos se envían a valores lejanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso aún no este código como tal no está tan bueno aún porque, digamos, el 1330 y 1230, sí, son distintos, pero falló solo, yo sé que falló solamente la suma módulo 9, entonces solo me falló este dígito, ¿sí? Entonces envió que hacía lo mismo. Entonces puedo como que corregir si quisiera. Ya. Ahora vamos a pasar a la otra pantallita. Déjenme ver a cuál, porque abrí demasiadas ventanas en el explorador. Eh, creo que es... Ni siquiera tengo todos. Eh, espérenme un momentito. Es en la que abrí el Zoom. Ya. Entonces es en acá. Ya. Ahora estamos viendo el cuadernito de Jupyter, ¿sí? Como les decía, una, comillas, buena función de hasheo. Busquen la palabra más adecuada, no, es así, en general no me gusta usar términos en inglés como escritos en español, pero eh, por esta vez no tengo idea de cómo escribirlo de forma más decente en español. Y no sé si hay una terminología más precisa. Le llaman hash function, igual, función de hash. Entonces, debe ser una función como casi biyectiva. Entonces, no es invertible, pero es difícil de obtener, difícil que se obtenga dos veces el mismo valor de salida, ¿sí? A eso se le llama eh, evitar colisiones. Eh, ¿Sí? Y valores similares envían a valores lejanos. Como les decía, hay funciones que ya son como estándar, que ahí viene la pregunta que hacía, ¿quién fue el que hizo la pregunta? Creo que eh, Gabriel, ¿sí? Decía, suelen ser públicas, sí. Estas, por ejemplo, son las más usadas y son públicas, la MD5 y SHA-256. Antes había el SHA-1,
y varias versiones intermedias, que básicamente es el mismo algoritmo, solo que el SHA-256 hace con bloques de muchos más bits. ¿Sí? Y entonces, la idea, ¿no? De que usualmente, mientras más largo es la cadena, es más difícil acertarle por fuerza bruta. Sí, o sea, como cuando hacíamos en el algoritmo RSA, si aumentamos al doble nuestro número, si aumentamos, digamos, si aumentamos una cifra a nuestro número primo, no es que aumentamos en 1 el grado de dificultad, sino como que le aumentamos 10 veces o cosas así. De hecho, mucho más. Aumentamos como exponencialmente. ¿Sí? Como que multiplicamos por 2, digamos, cada vez que aumentamos una cifra. Entonces, eh, por eso dejaron de usar el SHA-1, porque si bien oficialmente no había visto ataques sobre eso, teóricamente era factible de ser hackeado. ¿Ya? Entonces veamos los usos. El primer uso es el almacenar contraseñas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes están, digamos, supongan que, vamos a crear otra hojita acá y les voy a cambiar otra vez la pantalla. Supongan que ustedes cuando ingresan a su correo electrónico, por decir algo, o a la cuenta de banco en línea, o yo qué sé, usualmente ustedes ingresan nombre de usuario y la contraseña. ¿Sí? Y vamos a ver que en el fondo como que todo se va a mezclar, todas las ideas de hash, de la criptografía y todo, va a estar un poco mezclado. Bueno, entonces, la idea está en que cuando ustedes ingresan eso en su computador. Eso va a llegar al servidor de su correo electrónico o de su cuenta de banco. ¿Sí? Pero no debe llegar directamente. Entonces, llamémosle N por nombre de usuario y C por contraseña. Entonces, aquí básicamente la idea sería que esto se envíe como el encriptado del nombre de usuario. ¿Por qué? Porque queremos que, de hecho, alguna cosa así, ¿no? Encriptado del par nombre de usuario y contraseña. ¿Sí? Solo que si hacemos eso, en el banco tienen encriptado el nombre de usuario, encriptada la contraseña, y bueno, el banco, Google o lo que sea, ellos aplican el desencriptado y verifican, esto es igual a N, y esto es igual a C. Sí, podrían hacer eso. Pero ¿cuál es el problema? El problema no está acá. O sea, acá sigue siendo seguro. Si cortan y alguien encuentra el encriptado del nombre de usuario o de la contraseña, que podríamos describirle como que fuera un par, no hay problema. O sea, en realidad sería algo así. Encriptado el nombre de usuario, encriptado la contraseña. ¿Sí? Como dos cosas separadas. En principio no hay tanto problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Para que esto funcione bien, el servidor de acá lo que tiene que hacer es esta operación de acá. Y para poder verificar su contraseña, ellos deben tener guardada su contraseña. Entonces eso significaría que acá en el servidor de Google existe este par NC. Y si alguien, digamos, uno tiene confianza ciega en Google o en su banco, porque dice, bueno, a ellos nadie les va a robar todos estos datos. Pero ¿y si pasara? Si alguien tiene una pequeña fuga de seguridad de estos datos, el nombre de usuario y contraseña para entrar al banco, ¿sí? Les pueden vaciar su cuenta en un ratito. ¿Sí? Con lo del correo electrónico es menos probable y menos como que la repercusión no es tan fuerte. ¿Ya? Pero digamos que es la cuenta de banco. En un ratito les vacían. ¿Ya? Otra vez, si no tienen mucho, no hay tanto relajo, pero hay gente que tiene un montón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que no debemos guardar C.
si no guardamos la función de hash de la contraseña. ¿Sí? Lo que Google tiene guardado, o su banco tiene guardado, no es la contraseña, sino una función de hash de la contraseña. Y luego hacen en realidad más operaciones, o sea, en realidad es como un encriptado del par n y el hash de la contraseña. ¿Sí? En realidad es algo parecido a eso. Ellos desencriptan y entonces tienen este par. ¿Sí? Ellos desencriptan el par NHC y entonces tienen este par, N y HDC. Vamos a escribirle de forma un poco más bonita. N y HDC. Y entonces, lo que hacen es, como la función de hash, tanto ustedes como Google van a conocerla, ¿sí? Porque usan las estándares, la SHA-256, ellos aplican, perdón, ellos no verifican que ustedes hayan enviado la contraseña, sino que la función de hash de su contraseña sea la misma. ¿Ya? Y entonces, si alguien les roba a Google este par, igual no pueden ingresar directamente, o sea, o no pueden, bueno, pueden ingresar directamente a esa cuenta de correo, pero no pueden, digamos, falsificar alguna cosa porque eh, no pueden robar su contraseña directamente, mejor dicho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra función H es difícil de retornar. ¿Sí? H es fácil de ejecutar en un sentido, pero H inverso ni siquiera existe. Es decir, su contraseña como tal no la han descubierto. ¿Sí? Igual a esto se le usualmente añaden como más capas de seguridad y cosas así. Pero la idea básica es esta. Entonces, en un servidor donde están almacenadas todas estas cosas, no se guarda la contraseña. No se guarda C, sino H de C, para comparar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplito sobre eso. Y la otra idea que es más o menos parecida es lo de lo que les llaman firmas electrónicas, etcétera. Que es más o menos similar. Solo que aquí lo que vamos a hacer es como que esta función, misma función de hash, va a tener un parámetro extra. O sea, vamos a tener un hash que depende de una clave, que es una clave privada. ¿Sí? Y dependiendo de esa clave, esta función de hash de n, digamos, de su contraseña de un mensaje, se obtiene un valor dado. ¿Sí? Un valor C. X. ¿Sí? Y entonces, para verificar si es usted, en cambio, en este caso, lo que se envía es M y C, M y X, perdón, pongámosle de otra forma, con la idea de Alice y Bob. Alice tiene M, calcula X igual al HK de M, ¿sí? Y envía a Bob. Bob tiene guardado K, los dos tienen guardados K y K, ¿sí? Y lo que envía es entonces el par M, X. Y la idea es otra vez, como esta X es una función de hash, lo que le hace seguro es que si alguien intercepte esto y le cambia un poquito, ¿sí? Le pone una coma en medio del mensaje, esto ya se hace un M'. Si se envía un mensaje distinto, es M', y este mensaje M' va a tener un X' distinto de X. ¿Sí? Esa es la idea básica. ¿Cuándo en la vida real, digamos, se ocupa esto? Cuando ustedes descargan archivos, ¿sí? Desde algún otro lado, para verificar la autenticidad digamos, de una aplicación para su teléfono. M es
el archivo que están bajando, ¿sí? El .apk si es un teléfono Android o yo qué sé. Y X es como lo que se genera a partir de eso, el, la función hash aplicada a eso. ¿Sí? Y entonces para verificar si es la correcta de la compañía correcta, que la compañía hace pública esta función K para ustedes, para que ustedes la guarden, bla, bla, bla. Eh, básicamente se verifica si esto es lo mismo. ¿Sí? Entonces la forma de verificar si no les llegó como que con virus, no es que verifican si el archivo es exactamente el mismo archivo de acá, sino si estas dos funciones de hash son la misma. ¿Sí? Esa es más o menos como la una forma y la otra es la una aplicación real, aunque ese es un poco más sería un poco más con la K siendo pública, o sea, con el SHA-256 o el MD5, y en cambio con el K privado sería como para verificar la autenticidad, para hacer lo que llaman firmas electrónicas. ¿Sí? Pero en el fondo, más o menos, la idea es la misma. Otra vez, igual, acá en realidad no se envían directamente M y X porque podrían ser atacados por cualquier persona aquí en medio. Si no se envía E de M de X y acá le calculan el D, que es el descifrado. Bueno, eso está muy hablado, así que voy a mostrarles un dibujito no un dibujito, un ejemplito con con una función de hash simplona a partir de lo que usamos y a partir de lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner hash. La función hash toma una palabra o en realidad una frase. ¿Sí? Y lo que vamos a calcular son las tres cosas que dijimos para medio verificar si una suma está bien hecha para un niño de tercer grado. La longitud, que es tomar el logaritmo en base 10 y sumarle 1. La última cifra, que es tomar módulo 10. Y hacer la prueba del 9, que es sumar módulo 9. Y aparte de eso tenemos una tripleta que va a ser nuestra clave, en cierto modo privada en general, pero para el caso que solo queremos como guardar la contraseña, esa clave puede ser pública y no hay problema. Si es para firmar electrónicamente, esta clave es la que se hace privada. ¿Sí? Y para intercambiar esa clave podrían usar el algoritmo de Diffie-Hellman para que sea seguro, etc. Entonces acá yo dije, bueno, lo único que estoy haciendo es, aparte, como quiero que sean números, como que no se parezcan tanto como en el ejemplito, que dije, me equivoqué por un número y entonces en el código que salía al lado de la función de hash también fallaba en un número. No quiero que pase eso, quiero que pase algo como más drástico, que si me equivoco en un número o si un número está, alguien me intenta un número cercano, no me salga un número tan cercano. Entonces, por eso lo que acá hago algunas operaciones que básicamente mezclan el A, B y C usando la clave X, Y, Z. Sí, que en este caso estoy diciendo A más X por Y más B más Z por C módulo 10 y a eso le sumo 10.000 C. Además, yo sé que este número, si se fijan, como estoy multiplicando por 10.000 C, es un número como menor que 100.000. Entonces es un número que en decimal tendría máximo 6 cifras. En hexadecimal en general va a ser algo de 4. ¿Sí? Sin importar qué frase yo ponga acá. Entonces, aquí puse un ejemplo y vamos a aumentarle en el ejemplo. Veamos quién nomás está. Voy a poner los nombres de todos para saber que todos están acá. Viviana, Carlos, César, sin acentos porque mi alfabeto está sin acentos, ¿no? Viviana. Si me olvido de alguien, me escriben. Carlos, Daniel. Israel y Ismael no existen en nuestro curso, pero servían de ejemplo. Ustedes van a ver por qué. César,
También está Claudio. ¿Quién más está? Daniel ya puse. Debbie. Y si escribo mal su nombre me avisan. Franco. Gabriel. Sí. Hoy vamos a jugar un rato nomás. Héctor, Pedro, Ricardo y Walter. Ya. Sin acentos, ¿no? Me disculpan por lo de los acentos. Eso. Walter. Y bueno, y está la Ingelu, que es la encargada de vinculación de ciencias, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que se generó, si se fijan, esto se hizo en milisegundos, ¿sí? Lo que hice fue, primero usamos esta función cita de hash que habíamos dicho la vez pasada, que solo dije, bueno, ponemos en orden alfabético las letras y escribimos por D un 4, por la A es 1, es la primera letra, B es la letra número 22, entonces, no, 21, y es 9, D es 4. Entonces, eso sería la primera parte, esta N. Después, a este N le hago estas tres operaciones. Con esta clave que está puesta acá, 50, 3 y 7. X de 50, Y es 3, Z es 7. Y si se fijan, por ejemplo, David y Daniel, que son nombres más o menos parecidos, se envían a cosas bastante distintas. ¿Sí? E incluso estos dos valores, que eran como que los que más por ahí nos molestaban, que se enviaban a cosas bien parecidas, Israel, Ismael, son nombres bastante parecidos, se envían a nombres bastante distintos. Incluso, si por ahí alguien quiere falsificar mi nombre y pone David espacio, se envía otra cosa. ¿Sí? Otra cosa muy distinta. ¿No? Entonces, más o menos esa es la idea de cómo funciona una función de hash. Como les digo, esta obviamente es de juguete. Y lo que, por ejemplo, digamos, yo diría vamos a dar un certificado de que siguieron el curso solamente a la gente que estuvo en esta última clase. ¿Ya? Y entonces, si ustedes escriben su nombre y nosotros buscamos si estuvieron o no, no voy a buscar su nombre realmente. Si no aplico esta función hash y veo si está en la lista, si aparece el 9646 o el EBS64, etcétera. Y además diría su nombre completo, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo debería no poner David, sino, yo qué sé, David Emanuel Pazmiño. ¿Ya? Obviamente, si intentamos una clave distinta, como se fijan acá, puse 53.7 y acá puse 51.7, se obtienen valores distintos, ¿no? Ya, acá debía borrar los nombres que ya estaban. Y los valores se obtienen algo distintos. Entonces, por ejemplo, para el caso de verificar identidad, para comprobar una firma electrónica, entre comillas, yo escribo que me llamo David y le escribo que mi firma que obtuve supuestamente es esta, 9CAA. Pero quien recibe, él tiene que su clave para recibir es 5037 y entonces me dice que es falso. Pero si uso la clave que se obtenía usando 5037, obviamente me sale que es verdadero y entonces permiten hacer lo que necesite hacer. ¿Sí? Bueno, obviamente comencé un poco más tarde, así que por eso le robé un poco más de tiempo a la parte que iba a hablar Daniel.
ahora sí vamos a la parte que Daniel va a mostrarles, si está por ahí. Entonces, puedo dejar de compartir y acá debo poner opciones avanzadas. Ya, todos pueden compartir. Entonces, Daniel, ¿puedes compartir lo que tenías? Ya, bueno, con todos comienzo. Buenas tardes con todos. Como dijo David, mi nombre es Daniel. Trabajo un poquito en la parte de seguridad, más que nada en la parte práctica, y eso es más que nada lo que les quiero mostrar el día de hoy, que es básicamente como una forma de responder una de las preguntas que decían, bueno, ¿dónde está? Ya vimos, hay mucha de la parte teórica que es de hecho justo la motivación por la cual conversé con David y le dije cómo se hace realmente, porque en la computadora vemos cosas muy raras. Entonces, no sé si ahí pueden ver mi pantalla. ¿Me confirmas? Sí, ya se ve. Ya, buenísimo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte es les voy a mostrar dos partes, la parte de hash y la parte de lo que es ya la implementación de RSA y dónde se encuentra y cómo funciona ya muy por encima porque hay muchos detalles técnicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar un ejemplo que tenía en esta parte, en algunas de estas partes de aquí, me parece que lo tenía. Ya, bueno, aquí. Listo. Entonces, como David les había mencionado y como alguien preguntó, nosotros tenemos funciones de hash y de hecho esas funciones están como parte del sistema operativo de nuestras computadoras. Para esto, yo voy a utilizar una distribución especial de Ubuntu, que es una distribución basada en Debian, que se utiliza para este tipo de cosas, pero se puede hacer en todos los sistemas y vamos a ver unas cositas en Windows, así muchos ejemplos más o menos rápidos. Entonces, vamos a comenzar con justo el ejemplo de qué pasa si yo tengo un texto. Yo aquí tengo un archivo que se llama texto1, que es el que estamos viendo, y tiene este texto, que es un texto aleatorio, pero vamos a crear otro archivo que tiene una variación, cuál va a ser esta o qué va a pasar. En este archivo notemos que tenemos aquí 169 caracteres y bueno, tenemos más el puntito al final, y este archivo lo hemos llamado texto1. He creado también otro archivo que se llama texto2, con la variación de que este no tengo el punto al final. Y podemos ver que incluso acá ya el tamaño es básicamente un carácter de diferencia. Entonces, vamos a ver qué pasa si nosotros a la computadora le pedimos, voy a pedirle primero que me haga un MD5 del archivo texto1, texto1, txt, y esto es lo que me genera. ¿Ya? Entonces vemos, ya le estamos solicitando un archivo, un hash que nos obtenga de este archivo y ya tenemos un resultado. Vamos a ver qué pasa con el texto2. ¿Ya? Entonces, justo lo que mencionaba David. Vemos que lo que varió fue básicamente un carácter, pero el resultado es completamente distinto. Con MD5 hay algunos inconvenientes que es básicamente que justo lo que comentaba ahí por un poco la extensión. Y en el caso de MD5 me parece que igual de manera teórica se ha encontrado que es posible de alguna forma obtener esto. O sea, obtener lo que se llaman las colisiones que había mencionado, que es tengo dos archivos distintos y obtengo el mismo hash. Entonces, por eso se tiene varios algoritmos distintos que, por ejemplo, en la computadora, si nosotros vemos, en esta distribución tengo SHA-1, tengo SHA-224, 256, vamos a utilizar el SHA-256 usual y vamos a pedir el mismo. Voy a hacer el mismo hash. Perdón, es SHA-sum. Ya, y como vemos lo que varía es básicamente la longitud de la clave. Podemos hacer el mismo ejemplo para el 2 y tenemos esto. Entonces, como les había comentado David, esto se utiliza bastante para cuestiones en particular. Les voy a compartir directamente ya. Listo. Entonces, vamos a ver un ejemplo ya un poquito más práctico. Por ejemplo, para este sistema operativo que se utiliza, básicamente yo tengo que este sistema operativo lo puedo descargar de una página, que es básicamente lo que está aquí. Y tenemos aquí los archivos de hash. O sea, los códigos de hash como tal, y me dice, si tú descargas este archivo, tienes este hash, si tú descargas este archivo, tienes este hash. ¿Ya? Que como justo dice David, no es tan común decirle a alguien, revisa o comprueba con un hash que esto esté correcto, ¿no? Pero para ciertos casos o casos muy particulares nos conviene realmente saber si es que es verdaderamente lo que nos están diciendo. Entonces, aquí en la pantalla de Windows, yo lo que hice es justo me descargué este archivo de acá y a Windows le dije,
dame el archivo de hash o calcula el hash de este archivo. Y como podemos ver, me da este resultado. Le dije, bueno, con el algoritmo SHA-256, dime cuál es el resultado a calcular el hash aquí. Entonces, como podemos ver en esta parte de aquí, vamos a comparar únicamente a unos 3 dígitos, pero nos vamos a dar cuenta que es igual. Tenemos 41 FB, 41 FB. Si nos ponemos a comparar, vamos a tener el mismo resultado, pero en principio es lo que nos sirve o nos utiliza. Vamos a ver otro ejemplo, algo que también se puede hacer, que es lo que está aquí. Como tal, justo lo que estamos viendo ahorita es básicamente ya la parte práctica, la parte aplicada. Vamos a ver que nosotros tenemos dentro del sistema operativo aquí, este sistema tiene un usuario que se llama Kali y la contraseña del usuario es la misma. Entonces, yo puedo, en este caso, decirle que en base a la fórmula de hash, me devuelva la contraseña. ¿Cómo hago esto? Simplemente por fuerza bruta. En este caso, bueno, no tiene mucho chiste realmente porque le estoy diciendo que calcule su propia contraseña. Entonces, es un poquito más ilustrativo el ejemplo, pero en principio es una de las ideas que se utiliza cuando alguien quiere obtener la contraseña. Si por algún motivo lograste tener acceso a algún equipo, lo que haces es copias estos archivos y en tu computador comienzas a tratar de obtener la clave de esto. Entonces, yo aquí lo primero que le digo es, junta, este primer archivo es donde hay la contraseña, que obviamente está encriptada, y aquí está el archivo de hash. Júntame esto en este archivo, es lo que le digo aquí. Y de aquí lo que le voy a decir es que con este, que es un aplicativo que se llama John the Ripper, que básicamente lo que hace es prueba por fuerza bruta. O sea, comienzo a probar desde las partes más sencillas, comienzo a hacer variaciones y como nos podemos básicamente intuir, si la clave está bien hecha, que es lo que siempre se recomienda, hagas una combinación de números, de letras, va a ser muy difícil y le puede tomar mucho, mucho tiempo si es que lo logra obtener. Pero si utilizamos claves, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ABCD, existen lo que se conoce como diccionarios, que son listas gigantes de claves, las más comunes que la gente suele poner, y lo que hace es comienza a buscar con esto. ¿Ya? En este caso, como la clave de este usuario es Kali, es bastante rápido, y aquí podemos ver que nos dice que la contraseña ha sido craqueada, que es el término que se le conoce, y me dice, tienes un usuario Kali con una contraseña que es Kali. Entonces, a breves rasgos, es un poquito de la parte ya donde se utiliza, aunque no es tan común, pero es uno de los usos. Para ver otro, vamos a pasarnos allá a la implementación de cómo unimos esto y cómo tiene sentido esto. Les voy a explicar rápidamente. Este sistema que ya se conoce ya como el nombre de la infraestructura de clave pública. Entonces, nosotros tenemos la forma de encriptar asimétrica o encriptación de clave pública, que ya hemos visto, tenemos 2 claves, una pública y una privada. Y en eso se fundamenta toda nuestra parte. Por otro lado, tenemos la infraestructura de clave pública, que ¿cómo funciona esto? Todo parte de un cierto voto de confianza que nosotros damos. Nosotros tenemos aquí nuestro personaje, que es el que va a querer hacer en este caso una transacción en un sitio, va a decirle yo quiero comprar algo, pero queremos saber que esto esté seguro. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿O cuál es el principio de funcionamiento de esto? Es que alguien en algún lugar, una empresa, se proclama una autoridad y dice, yo voy a emitir certificados y vas a confiar en los certificados que yo te emita. ¿Ya? Esto es lo que pasa con empresas grandes que comienzan a emitir certificados y hay un proceso, bueno, tienen que decir, mira, yo voy a emitir certificados, confía en los que yo emito, pero básicamente eso es lo que se llama una CA, una Certification Authority o una autoridad de certificación. Hay otras partes que son, por ejemplo, la autoridad de validación, que es la que tú tienes un certificado, tú recibes y te dice, la tienda te da un certificado y te dice, mira, yo soy la tienda, en este caso Shop. ¿Cómo sé que efectivamente este certificado es válido? Voy a una autoridad de validación, esta autoridad me dice, sí, este certificado es válido o está dentro del rango de tiempo y funciona. Muchas veces lo que pasa es que todo esto está en una sola empresa, que es la misma que te emite, la misma que valida, la misma que hace todo, y es básicamente hasta ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Intrínsecamente dentro de esto, nosotros vamos a tener justo lo que habíamos visto. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un certificado, de hecho de una clave privada, es este de aquí. Los sitios web lo que hacen es generan una solicitud, yo quiero que mi información se transmita entre comillas segura, porque estamos únicamente lo que hacer es encriptar. ¿Qué es lo que hago? Le digo a una autoridad, mira, yo voy a enviar información, quiero que me emitas un certificado en el cual me des una clave
que va a ser tu clave privada, y tú guardes esta información, no necesariamente la clave, pero tú guardas esta información y avales que me diste un certificado para yo poder utilizarlo. Entonces yo creé aquí un certificado y aquí tengo la información. Entonces, como habíamos visto, tenemos en la parte de la clave privada, vamos a tener todos los datos. Entonces tengo aquí un módulo, tengo un exponente. Generalmente el exponente suele ser más o menos común. Y tengo los números primos. Entonces, en esta parte están encriptados. Para que sea un poquito más visible, hay esta forma de aquí, que es básicamente la forma de entender y decodificar la información que está guardada en este formato que entiende la computadora. Entonces, básicamente lo que estaba en la clave privada que les mostré es esta información. Que vista, vemos los enteros que son de esta longitud. Entonces, como pueden ver, ahí sí ya comienza a ser bien problemático trabajar con estos números por la longitud que tienen. Entonces, con mi certificado, yo ya tengo mi certificado, o alguien, bueno, me emite, yo pido una solicitud, me emite el certificado, lo instalo y pasa esto. Yo creo que este es básicamente un sitio, una pequeña, llamémoslo una página web, una emulación de página web, que yo instalé mi certificado. Entonces, entro y me dice, ¿qué pasó? Esto no es seguro. Básicamente, ¿por qué? Porque yo tengo un certificado que está firmado por alguien en quien no confío. Y si yo voy a ver el certificado, es este de aquí. Entonces, dentro de esta parte, un poco ya de la parte práctica, tenemos esa parte o esa situación de tener que confiar en alguien. Siempre va a haber alguien que va a tener, en este caso, va a ser o va a emitir un certificado global que se conoce como certificado root, que vamos a ver en un ejemplo. Vamos a buscar, por ejemplo, en Google. Yo abro Google, me dice que la conexión es segura, me dice que está verificado por alguien. Entonces voy a más información y me comienza a mostrar qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, aquí me dice que está utilizando un algoritmo, un protocolo TLS con un algoritmo AES 128, está utilizando un algoritmo de hash de 256. Y si le pregunto, muéstrame el certificado, ¿quién emitió esto? Tengo esta información. Me dice, esto está emitido para Google, esto, la organización se llama Google, ¿quién lo firmó? Se llama Google Trust Service, ¿cuál es la validez? Y si no, yo me voy a detalles, puedo encontrar muchos más detalles, un poquito más técnicos, pero en pocas es básicamente ya cómo comienza a tener estructura, cómo comienza a funcionar. Entonces yo tengo todas estas partes que voy uniendo tanto la parte de los algoritmos de encriptación, como son los algoritmos de Diffie-Hellman, por claves, perdón, por curvas elípticas, el RSA, y todo esto los voy juntando. ¿Ya? Entonces, ya finalmente un poco para mostrarles cómo comienza a existir esta comunicación, les voy a mostrar básicamente aquí lo que tengo es, esto lo que hace es captura la información que está en la parte de red y me va mostrando por bloques de datos. Me dice aquí hubo una cosa, aquí hubo una cosa, aquí hubo una cosa. Entonces, ¿cómo se realiza la comunicación cuando yo quiero acceder, por ejemplo, yo entré a Google o voy a entrar a Outlook? Parece que es así. Ya. Entonces, ¿cuál fue el proceso para que llegue esto y me diga si tu conexión es segura y cómo pasó toda esta información a través del Internet? Entonces, para esto básicamente lo que hace nuestra computadora con el servidor es un proceso que se conoce como handshake, que es apretón de manos, y lo que pasa es simplemente se comienzan a saludar, comienzan a intercambiar información y me dice o me comienza a contar básicamente qué es lo que tengo en mi computadora, a dónde quiero ir y qué es lo que voy a tener. ¿Ya? Entonces, lo único que nos va a interesar aquí es lo siguiente. Tiene nombres bien, bien bonitos, se llama Hello. Entonces, lo primero que va a hacer, para no hacernos muy largo el cuento, entonces tengo mi cliente, que en este caso fui yo. Mi cliente o mi computadora va a decir hola al servidor, va a buscar el servidor, le va a decir hola. Y lo que pasa aquí es que le va a decir todos los algoritmos de cifrado que tiene. Si bien es cierto, el certificado funciona bajo RSA, hay muchos más algoritmos que son los que se enlistan y por eso, para hacer la comunicación, lo que hace o lo que pasa es se ponen de acuerdo.
como cada computadora es distinta, no puedo exigir que todos utilicen RCA o que todos utilicen algo, sino que lo que hace simplemente de lado y lado, doy una lista. Le digo, mira, yo tengo estos algoritmos de cifrado, yo entiendo ciertos lenguajes y te envío esto. Del servidor lo que hace es simplemente te responde y te dice, elige uno, el más seguro siempre, y te dice, bueno, yo a mí me gustó este algoritmo, que es el más seguro, lo voy a utilizar y te regreso. Y de ahí comienza a intercambiar las claves. Entonces, el intercambio de claves ya para la encriptación va a depender mucho del algoritmo de cifrado que utilicemos. Sea, por ejemplo, aquí tenemos el RSA, que es el que hemos estado viendo aquí. Me parece que por aquí tenemos Diffie-Hellman, que está por aquí, y de curvas elípticas, que son algunos de los más comunes. Entonces, básicamente, esa es un poco la idea de cómo ya comienza a tener un poquito más de sentido. Yo tengo toda esta información y se utiliza básicamente en conjunto. Tengo unido tanto la parte de cifrado, que es la que me permite proteger la información, como ya la parte de los hash, que me permite validar hasta cierto punto la información y decir efectivamente sí, lo que tienes aquí es lo que enviaste. En el caso, por ejemplo, del instalador que vimos, que pudimos comprobar el algoritmo de hash que nos dio exactamente lo mismo, entonces tengo la seguridad de que es el mismo archivo que ellos pusieron, que no está alterado. O por otra parte, si yo comienzo a enviar comunicación por internet para en algún punto o por dato, saber que esto no ha sido manipulado, saber que lo que yo envío a una persona es lo mismo que tengo o para hacer ciertos tipos de verificaciones. Entonces, a breves rasgos, sin adentrarnos mucho en la parte técnica porque es un poquito enredado, no es mucho al caso, es básicamente lo que nosotros podemos comprobar. Por ejemplo, nosotros vamos aquí a esta página y es justo lo que nosotros tenemos. Me dice verificado por alguien que está utilizando un cierto algoritmo. En este caso me parece que es curvas elípticas con RSA y SHA-256. Entonces es un poquito a breves rasgos ya dónde se puede encontrar esto, dónde está. Finalmente veamos, me parece que aquí, justo cuando se comienza a hacer el saludo, se envía las partes públicas, perdón, y se hace un pequeño intercambio. Por ejemplo, aquí hacemos con la parte de hash. Y bueno, me parece que ese es el siguiente paso. Bien, sí, me parece que es el siguiente paso. Entonces, de esa forma, en toda la información que nosotros vimos a lo largo de estas clases, se unifica y se envía en forma de estos paquetes bastante feos de ver al ojo, pero hacen y logran que básicamente cuando yo accedo a algún sitio, por ejemplo, a Google, yo tenga la confianza de que si yo inicio sesión aquí, mi contraseña, mi información está siendo protegida de alguna manera, obviamente dando el voto de confianza, suponiendo que Google es bueno y que está guardando nuestra información, que nos está diciendo efectivamente quién es. Y con eso nosotros tendríamos básicamente cómo es la implementación o ya dónde van cada una de las partes que nosotros hemos visto, tanto las partes de hash y la parte de encriptación. Entonces, eso es básicamente a breves rasgos lo que les quería mostrar. No sé si es que por ahí alguien tiene alguna pregunta o algo en particular. Una pregunta, ¿los bancos usan RSA? Ya, entonces, justo como les había comentado, el RSA es parte de lo conoce, tiene como una suite, o sea, de algoritmos. En este caso, bueno, me estoy refiriendo únicamente a la comunicación, ¿no? Que son aceptados, que puede incluir RSA, que puede incluir ciertos tipos de algoritmos. Y lo que pasa es que se escoge entre la computadora y el servidor, se ponen de acuerdo y utilizan el más seguro que esté disponible. De hecho, una de las formas de atacar o de tratar de obtener información es forzar de alguna manera a que el cliente o el servidor utilicen el algoritmo más débil, que facilitaría hasta cierto punto realizar este tipo de ataques. Ya, bueno, eso ha sido todo lo que les tenía preparado para hoy. Espero que les haya gustado, que les haya interesado un poquito más. Mucha de esta información se puede encontrar bastante fácil en internet, buscando y, bueno, espero que les haya sido de interés. Continúa, David, muchas gracias por el espacio.
Listo, bueno, ahora saben que por culpa de quién comencé a hacer esto. Que él me pidió que les ayude a explicar estas cosas como la cuestión un poco más teórica, ¿no? Em, Acá igual tenía, solo para que vean un poquito, hay un software que se llama SageMath en donde están instalados, o sea, básicamente es lo mismo que los Jupyter Notebook con Python, pero donde tienen algunas librerías más, entonces aquí están instaladas las librerías como para encriptar y todo eso, solo que no me corren las librerías ahorita. Bueno, eh, un par de cosas como para más o menos cerrar todo lo que les voy a decir. Esperen un momentito. ¿Ya? Bueno, como habíamos visto, la idea básica ahora era, a lo largo del curso, era entender las, cómo funciona, qué es la idea de la criptografía visto desde el punto de vista un poquito más matemático, ¿no? Porque como Daniel mostró, en el fondo, luego todo eso, nosotros lo hacemos en un tiempo largo, todos los cálculos. Son cálculos que en el fondo en la computadora se tienen que hacer rápido. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para enviar su nombre de usuario y contraseña no deben esperar tanto tiempo para poder ingresar, ¿no? O sea, en un par de segundos debe estar hecho todo. Entonces son cálculos que la computadora tiene que hacer bastante rápidamente. ¿Sí? Por eso es que la parte que decía Daniel, dependiendo de su computador, de la capacidad en el fondo de cálculo, de su computador, de su teléfono o lo que sea, eh, va a haber algunos algoritmos que no van a correr del todo bien ahí y entonces va a preferir usar otros. Eh, una cuestión, usualmente los algoritmos que son como de clave privada tienden a ser como más rápidos de calcular en general. Entonces, eh, para una comunicación, digamos, de solamente entre dos personas que se sabe que son solo entre dos personas, como, o entre un grupo, como en un chat en WhatsApp o cosas así, ahí usan usualmente los algoritmos más bien de clave privada en cada lado. ¿Por qué? Porque se supone que necesitas para el chat, si vas a enviar un mensaje, prácticamente que sea instantáneo el envío, ¿no? La otra cosa que es importante tomar en cuenta es que eh, acá hemos visto como todo de una forma bien sencilla y como decirlo un poco sí, abstracta y todo, pero sobre todo sobresimplificada, porque en algunas partes, por ejemplo, les decía, ¿qué significa esto de que no haya que no haya muchas colisiones o que sea casi una función biyectiva y cosas así? En realidad, eso tiene ya cuestiones de probabilidad, de que la probabilidad de encontrar una colisión sea menor que algún número dado o que la probabilidad siempre sea menor que algo. Igual que descifrar una contraseña o un mensaje no implica descifrar los otros. Usar probabilidad condicional, probabilidad de descifrar el segundo mensaje, dado que descifrar probabilidad de hacerlo originalmente. ¿Sí? Entonces, hay mucha matemática detrás en el fondo de cómo se hacen los algoritmos y toda esta cuestión. Eh, y matemática bastante pesada, igual como decíamos, lo de las curvas elípticas, el, eso tiene o sea, lo interesante es que el cálculo que hace la computadora es rapidísimo, pero en cambio la base teórica es bastante más. Por finalizar, vamos a ir a la otra.
es justamente por eso que está clarito que no pueden ser biyectivas, ¿sí? Porque acá podemos, por ejemplo, usando mi función de hash de juguete, ¿sí? Aquí puedo poner una palabra de cualquier longitud, pero nuestro mensaje codificado o hasheado siempre va a tener longitud 4. ¿Sí? En el hash 256 va a tener longitud 256, etc. Eso. Así que creo que esta sería en el fondo la última clase, ya que avanzamos un poquito más rápido de lo que esperaba. De todos modos, si en el fondo el chat queda abierto y la gente que quiera tal vez ir revisando cuestiones más teóricas y todo, eh, podemos tratar de irlo revisando conjuntamente, ¿no? Pero ahí sí ya no como clase, sino más bien ir revisando juntos y tratar de aprender. Porque, digamos, eh, ahorita, como les decía, esta es la parte que yo puedo como indicarles exactamente todo, completamente cómo funciona. Ya las partes con el uso de criptografía con curvas elípticas conozco más o menos, entonces podríamos, si a alguien le interesa, ponernos a revisar juntos y cosas así. Que era como el plan de Daniel también en principio, ¿no? El ponernos a revisar juntos entre quienes les interese leer un poquito y avanzar y entender un poco mejor todas estas cosas. Así que gracias a todos por participar en el curso. Les voy a subir algunos ejercicios durante esta semana como para jugar dentro de Jupyter Notebook, como para ver si más o menos lograron hacer las cosas que hemos explicado acá y lograron entender de forma sencilla ejercicios tanto de la parte como teórica de teoría de números y algunos ejercicios para, para implementar en Python. Eso, y muchas gracias también sobre todo a la asociación y a la Comisión de Vinculación de la Facultad de Ciencias, que gracias a ellos esto se agrandó y se abrió para todos ustedes. Listo. Creo que pueden dejar de grabar.